quería rendir un homenaje, como ya lo hemos hecho, al gran ausente en esta reunión, ¿no? Ese gran integracionista y latinoamericano como fue Hugo Chávez Frías, la primera cumbre de UNASUR sin su presencia, cómo lo extrañamos. Pero yo creo que Hugo lo que más hubiera querido es, en su homenaje, en su memoria, que sigamos trabajando con mucho mayor ahínco para hacer realidad su sueño, el sueño de Bolívar, el sueño de Libertadores, que fue y es construir la patria grande. Hemos visto alguna infraestructura de UNASUR, es importante, son emblemas, son símbolos. Ya he pedido algunas precisiones, Alfredo, para tu preocupación, que la comparto, ¿no? No se trata de llenar de burócratas las diferentes sedes y con eso decir qué importante que son. Yo creo que por ahí saqué ojo de buen cubero, no tengo los datos, sino que en general, eso sí lo sé, en Ecuador las construcciones se establecen 10 metros cuadrados por funcionario, que son unos 20.000 metros cuadrados, y ojo de buen cubero 2.000. Pero probablemente esto incluye salas de reuniones, incluye parqueaderos y son menos. Esto se hizo, quiero decirte, con la asesoría de la propia Secretaría General, ¿no? En base al organigrama, en base al orgánico funcional. Bueno, pero todos sabemos que si la infraestructura es importante, no es lo más importante. Hay muchas otras cosas importantes. Y creo que Nicolás iba a hablar un poco de eso, tal vez me estoy anticipando, pero yo sí quiero dejar sentada la inquietud. Yo sí siento una desaceleración en el ímpetu que tiene UNASUR, en el proceso integracionista, como que si estamos muy ocupados en nuestros asuntos internos, y todos tenemos problemas, ¿no? Y cuando ya superamos uno, como que se nos vienen 10 más. Bueno, eso es gobernar, eso es América Latina, eso es Sudamérica. Pero sí nos preocupa un poco, y esto se observó cuando se firmó el Tratado Constitutivo allá en Brasilia, la institucionalidad y estructura de UNASUR, que en un momento dado puede servir para que nada se haga. Ustedes saben que en el Tratado Constitutivo tenemos el Consejo de Jefes de Estado, es esta reunión, y jefes de gobierno, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegados, que normalmente es el que se reúne y toma decisiones, pero frecuentemente mandamos delegados, se cambia con el tiempo y muchas veces el delegado manda otro delegado. Entonces eso, con todo respeto a las personas que con tanto entusiasmo participan de esas reuniones, baja el nivel de representación. Y de ahí recién viene la Secretaría General. No nos engañemos. Para la integración se necesita equipos, no grandes, pequeños, lo necesario, trabajando tiempo completo y adecuadamente empoderados. No sé, Nicolás, si tú vas a hablar un poco más de eso, pero creemos que se debe hacer una revisión a ese tratado constitutivo, empoderar la Secretaría General y mejorar la representación en ciertos niveles, básicamente consejos de delegados. Y una propuesta que Ecuador presenta para la discusión, una vez que tengamos la Secretaría, la sede de la Secretaría General ya funcional, ahí va a haber espacio para todos, es ver si los embajadores acreditados ante Ecuador pueden ser esos delegados permanentes. De esa forma tendríamos una representación de alto nivel y una representación con algo de permanencia en el tiempo, porque les insisto, hemos notado que cambian mucho los delegados y eso hace perder continuidad, eficacia, y ese es el consejo que más se reúne. Entonces, una propuesta para discusión, al igual que la propuesta, Dilma ha propuesto un equipo de trabajo para revisar el funcionamiento del próximo Parlamento Sudamericano. Ver si podemos organizar un equipo de trabajo para optimizar las instituciones, la institucionalidad, la organización del propio UNASUR, para poder tomar decisiones mucho más ágilmente. También se establece el consenso. Ustedes saben que el consenso lo que impone es la capacidad de veto. Podríamos hablar, por ejemplo, de una mayoría calificada de 2/3, pero algo que sea más ágil. Nuestros pueblos nos exigen resultados en cuanto a la integración y yo sí noto, he estado aquí ya algunos años, que empezó con mucho ímpetu UNASUR y ese ímpetu ha ido disminuyendo poco a poco. Claro, hemos tenido graves pérdidas, ¿no? Se nos fue Néstor Kirchner, en ese momento secretario general, Hugo Chávez Frías, pero como siempre decimos,
Todos debemos ser necesarios, y hay algunos que son muy necesarios, como Néstor, como Hugo, pero nadie debe ser imprescindible y debemos seguir adelante. Hay muchas propuestas que se están trabajando dentro de UNASUR. Hemos preparado una declaración con respecto a Siria, qué bueno que se preocupe UNASUR de aquello. Se propuso hacer una instancia sudamericana de derechos humanos. Yo veo aquí mucho prurito, ¿no? Mucho temor en llamar las cosas por su nombre. Se había preparado una declaración que sí, que tengamos una instancia de derechos humanos, pero que no interfiera con otras instancias, implícitamente defendiendo los espacios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que estas cosas hay que enfrentarlas con valentía. Estamos viviendo otros tiempos. Nadie niega el trabajo extraordinario que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos de dictaduras muy sangrientas, sobre todo en el Cono Sur. Paradójicamente, dictaduras impuestas y respaldadas por el país que tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, también había un doble juego, una doble moral. Pero es claro también que hace rato esa comisión no entendió los signos de los tiempos. Hay gobiernos progresistas que, porque no gustan a ciertos poderes fácticos, son peor tratados que las dictaduras cuando somos los principales defensores de derechos humanos. Hay graves omisiones. Por ejemplo, ¿qué hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la grave denuncia de Mario Vargas Llosa sobre el Diario El Comercio de Lima, precisamente durante la elección del presidente Ollanta Humala, donde hubo una injerencia antiética, sin escrúpulos? No hizo nada. Resulta que los únicos malos, sospechosos, somos los estados y los hombres políticos. Y esto tiene que cambiar. Cualquier poder puede atentar contra los derechos humanos. Por supuesto que el poder político, por supuesto que el poder del Estado, pero también el poder económico, o una farmacéutica que por rentabilidad pone como diferencia entre la vida y la muerte unos cuantos dólares, no está atentando a los derechos humanos. ¿O acaso el poder mediático, cuando abusa de ese poder y hace acoso mediático, trata ilegítimamente de condicionar a los gobiernos, ataca al que no está de acuerdo a sus intereses? Yo les puedo demostrar que en Ecuador hemos tenido casos de ataques a gerentes de empresas de agua potable por cobrar el agua a ciertos medios de comunicación. ¿Acaso no está atentando contra los derechos humanos? ¿Acaso el poder económico de las transnacionales no atenta a los derechos humanos? Entonces, creo que necesitamos una instancia más nuestra, porque además las omisiones son imperdonables. ¿Cuál es el mayor atentado a los derechos humanos actualmente en América? Sin lugar a dudas, el bloqueo a Cuba. ¿Qué se dice al respecto? Porque se actúa en función del interés de ciertos países, porque se actúa en función del gran capital y básicamente del capital detrás de los medios de comunicación, y se actúa en función de los países que financian a la Comisión, que son el país sede, pero también países que no están en el sistema interamericano, es decir, pagan, por ejemplo, países europeos para controlar a otros. Ya creo que América Latina está en otro nivel. Ya no podemos aceptar estas cosas, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté financiada por Europa, por Japón, por Asia, para que controlen a los latinoamericanos. Entonces creo que es evidente, debemos hablar las cosas sin miedo. Y si tiene que desaparecer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desaparezca. Las instituciones no son fines, son medios. El fin es los derechos humanos, son los derechos humanos. Si nosotros a nivel de Sudamérica, a nivel de UNASUR, lo podemos hacer mejor, con más alcance, con mayor profundidad, ¿por qué no? Y hablar sin miedo. Pero en todo caso se está discutiendo esa propuesta. Y otra cosa sumamente importante que también tiene que ver con derechos humanos. Nuestros países han sido explotados por el capital transnacional. Hay abusos sin nombre. Se atenta contra la soberanía de nuestros estados. Tal vez el más claro ejemplo fueron todos esos tratados de protección recíproca de inversiones que se firmaron durante la larga y triste noche neoliberal, que afectan grandemente la soberanía de nuestros estados. Y que muchos de estos estados se vieron obligados a firmarlos, otros agenciosamente los aceptaron, para evitar que no les llegue esa inversión extranjera. Y nos pusimos a competir entre nosotros, y claudicando en esa soberanía, claudicando en los derechos de nuestra clase trabajadora, transferimos riqueza, soberanía, ventajas al gran capital. Esto, queridos colegas, con absoluto respeto, es tremendamente torpe, además de inhumano. Pero separados,
será ese capital transnacional el que nos ponga las condiciones. Unidos, nosotros podemos poner las condiciones a ese capital transnacional. Hoy todos los días vemos cómo el capital tiene más derechos que los seres humanos, ya lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se requiere agotar las instancias jurídicas del respectivo país. Si en Ecuador, Dios no quiere, un atentado de derechos humanos, primero hay que agotar las instancias jurídicas para poder ir a la Corte Interamericana. Pero por medio de estos tratados de protección recíproca de inversiones, por medio de estos centros de arbitraje siempre en función del capital, cualquier transnacional puede llevar un Estado soberano sin más trámite a estos arbitrajes, donde siempre pierden los Estados soberanos, porque son altamente corruptos esos centros de arbitraje, porque los árbitros tienen conflicto de intereses, porque ganan por caso, y si no atienden bien a las transnacionales no les llegan más casos y dejan de ganar. Compiten entre ellos. CIADI, UNCITRAL, hablemos las cosas como son negocios de ellos. Cada caso cuesta $200.000, $300.000, que los pagan nuestros propios estados. Y les insisto, si fallan contra las transnacionales, ya las transnacionales no recurren a ese centro de arbitraje, sino a otro, y quedan sin negocio. En consecuencia, tienen incentivos perversos para fallar siempre en función de las transnacionales y declararse competentes para cualquier cosa, porque no declararse competente significa dejar de ganar $300.000 pagados por nuestros países. Esto tiene que cambiar, colega, sí. Ok, ya voy a concluir, ¿no? Por eso hemos propuesto, y ojalá se pueda concretar, un centro de arbitraje sudamericano. Nadie quiere robarle nada a nadie, nadie quiere perjudicar a nadie, pero tampoco queremos ser explotados. Centro de arbitraje sudamericano. Y para concluir, la mayor expresión de estos abusos es el caso Chevron. Se ha incluido, sin poner el nombre de la empresa, en la declaración final, los países que somos acosados por estas transnacionales, porque la prepotencia es tal que persiguen a los países. Chevron destrozó, cuando era Texaco, compró a Texaco la selva amazónica ecuatoriana. Se le puso un juicio por parte de las comunidades indígenas, juicio privado. Peleó 10 años para que no la enjuicien en Nueva York, sede de la transnacional, para que venga a las cortes ecuatorianas. Decían que las cortes ecuatorianas eran honestas, imparciales. Pero como perdieron el juicio en las cortes ecuatorianas, ahora ha desatado una campaña inmisericordia para destruir el prestigio del país, el prestigio del gobierno, el prestigio de nuestro sistema de justicia. Ha gastado más de $400 millones, tiene más de 900 abogados trabajando para esto. Cabildea para que le quiten comercio, preferencias arancelarias al Ecuador, en el deseo de hacer quebrar al país y eludir sus responsabilidades. Y lo peor, lo último, nos denuncia ante UNCITRAL, ante este centro de arbitraje, para que nosotros paguemos la condena de ellos, invocando el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones de Estados Unidos. ¿Y cuál es el escándalo? Por lo menos dos. Primero, el tratado no incluye juicio entre privados. Eso era un juicio entre privados, comunidades amazónicas, Chevron, y se declara competente el tribunal. Pero lo más escandaloso, el tratado es del año 1997. Texaco dejó de trabajar en Ecuador en el año 1992. Es decir, están aplicando en forma retroactiva el tratado. Eso hace un juez en las Cortes Nacionales y se va preso por prevaricato, por corrupto. Pero nuestros países están cruzados de brazos esperando que decidan árbitros, normalmente con grandes conflictos de intereses con estas transnacionales. Les agradecemos el respaldo. Hay que nombrar las cosas frontalmente. Esta compañía, que no está establecido su nombre en la declaración final, se llama Chevron, una de las 3 compañías más grandes de Estados Unidos, con recursos ilimitados y prepotencia aún más ilimitada. Se equivocó de país. Con Ecuador encontrará dignidad y agradecemos el apoyo de la región y esperamos continuar con ese apoyo. Pero esto demuestra la urgencia de tener nuestros centros de arbitraje para evitar el imperialismo moderno, que ya no son botas, no son bombarderos, no son tanques, son dólares, son estos tratados de protección recíproca de inversiones, son centros de arbitraje vendidos y evitar con ello la explotación de nuestro pueblo. Muchas gracias de nuevo, señor presidente, por su gentileza y a través suyo a todo este grandioso pueblo de Surinam.